En este video voy a explicar qué cosas pasan cuando tú decides estudiar la carrera de psicología. Así es que comenzamos. Cuando estudias la carrera de psicología te das cuenta de lo complejo que es el ser humano y de lo complejo que es su conducta, cómo procesa la información, cómo ciertos acontecimientos traumáticos puede traerle muchos trastornos mentales y que en cierta forma tal vez nosotros sí nos compliquemos mucho la vida. Por ahí se suele decir que la vida no tiene sentido, sino que uno mismo es el que le da sentido a la vida, pero que la vida per se no lo tiene. Pero estudiando te das cuenta de qué tan complejo es el ser humano en sus diferentes etapas, desde que es niño, desde que es adolescente, desde que es joven, desde que es adulto, desde la senitud, etc. Entonces toda esa información tiene una mayor conciencia en ti y por lo mismo entras como un tipo de comprensión más de lo que es el ser humano y su psicología. Y también el contexto en el que vive es muy fundamental. Hay muchas personas que dicen, bueno, el hombre hace a la sociedad, pero también la sociedad hace al hombre. ¿Qué tanto el hombre influye en el contexto, pero qué tanto el contexto también influye en el ser humano? Entonces todas esas cuestiones tú vas viéndolas y vas viendo qué tan complejo, porque en realidad es complejo, el ser humano. Estudiando la carrera de psicología también te das cuenta que hay que leer muchísimo, mucho, mucho, mucho. Aquel persona que no está acostumbrada a leer tiene que adquirir el hábito ya, porque te vas a dar cuenta que en 3 años o 4 años, lo que dure la carrera de psicología, vas a leer más que lo que has leído básicamente en toda tu vida. Y es que casi mucha de la información que te da está en PDFs, está en libros, entonces hay que investigar, hay que consultar, hay que leer, etc. Por lo cual es importantísimo tener, o si no lo tienes, desarrollar este hábito, porque te das cuenta que en la carrera de psicología es mucho de leer. Yo me imagino que también en otras carreras, pero al menos en la psicología sí es demasiado. Otra cosa que te pasa cuando estás estudiando psicología es de que tú muchas veces ves películas donde hay psicólogos o hay psicoanalistas y esos personajes hacen mal o interpretan mal la situación. Y tú te enojas o te frustras o incluso los corriges a esas personas porque están denigrando la profesión que nosotros estamos teniendo. Como por ejemplo te encuentras algún tipo de película donde el psicólogo solo atiende locos, o el psicólogo solamente tiene su diván, o no le hace caso a la persona, no sé, cosas así. Entonces empiezas a contradecir con la película y sabes que eso no tiene ningún fundamento con la realidad. Y ahí comprendes que en sí las películas, a menos hollywoodenses, tienden a tener muy poco realismo en tanto a la profesión del psicólogo. Otra de las cosas que pasa estudiando la carrera es de que te das cuenta de qué tan importante es la salud mental. Ya muchos se ha dicho de que no solamente la salud es lo físico, sino también lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos. Y eso también es fundamental, aunque muchas personas pues hagan de menos o ni siquiera cuiden su salud mental. Y es que también en este momento estamos viviendo en una época de pandemia, por lo cual muchas personas ya son conscientes de que la salud mental es fundamental, ya que en tanto a depresión, ansiedad y duelo se has disparado a más no poder. Y ahí agarramos esa conciencia de nuestra salud mental. Otra de las cosas que te das cuenta es de que sí hay matemáticas. Si tú en algún momento pensaste que la psicología era una carrera fácil, era sencilla, y que elegiste esa carrera porque no tiene ningún tipo de números o matemáticas, la verdad es de que siento decirte que estás equivocado, ya que la psicología sí tiene matemáticas y vemos estadística 1 y 2, metodología de investigación, etcétera, que a fin de cuentas se requieren de las matemáticas. Muchas veces también las personas solamente se meten a psicología porque piensan o quieren dar terapia, pero también dentro de la licenciatura te das cuenta que la psicología clínica es una de las tantas áreas que hay y que el psicólogo no solamente es exclusivo en dar terapia, o sea, un psicoterapeuta, que el psicólogo también puede dedicarse al área educativa, al área forense, al área clínica, al área del deporte, al área organizacional, entre muchas otras. Pero eso es algo que tú agarras como que conciencia cuando estudias, te das cuenta que no solamente los psicólogos dan terapia y que hay muchas más ramas, que estudian muchas más cosas y te emplea totalmente el mundo. También te das cuenta que muchas veces con tus familiares o muchas personas que están a tu alrededor simplemente son pacientes en potencia. A lo mejor vas recomendando a cada persona, incluso hasta lo has analizado. Ah, mira, este familiar como que tiene algún tipo de TOC, esta persona como que tiene algún tipo de obsesión, esta persona es muy nerviosa y tiene ansiedad. Entonces te das cuenta que muchos o todos a tu alrededor son pacientes que tienen que ir a terapia. Y la última cosa que te pasa, entre muchas otras, cuando estudias la carrera de psicología, es de que empiezas a tener un pensamiento más crítico y empiezas a analizar más las situaciones, incluso a las personas que están a tu alrededor. Personas, familiares, películas, historias, etcétera. Todo lo empiezas a analizar. Empiezas a analizar su comportamiento, su forma de pensar, el contexto en el que está influyendo en él, sus distorsiones cognitivas. Analizas todo y cada una de las partes de esa persona, porque empiezas a tener un poquito más de análisis. Pero bueno, esas son muchas de las cosas que te das cuenta al estudiar psicología y sin duda habrá muchas otras cosas más, ya que la psicología es una carrera muy apasionante y que estudia mucho al ser humano.
Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Estas son algunas de las cosas, algunas de las tantas y de tantas cosas que he aprendido dentro de la carrera de psicología y que te pasan cuando estudias esta carrera tan maravillosa. Así es que nos vemos en el próximo video.